Muchas gracias a todos y todas por estar el día de hoy aquí y a los que están por Zoom también. Los saludo, disculpen la demora, hubo un inconveniente con la hora, pero bueno, ya estamos acá para hablar de un tema muy importante, ¿no? Y para los que, bueno, no lo tengan tan presente, los temas de independencia judicial y concretamente los temas del programa de independencia judicial de DPLF están en el ADN de nuestra organización, que se creó justamente para abordar temas de independencia judicial. Se creó por los exmiembros de la Comisión de la Verdad de El Salvador, para quienes uno de sus principales hallazgos, ¿no? Cuando terminaron su trabajo, tuvo que ver con el rol que el Poder Judicial salvadoreño jugó durante el conflicto armado interno, ¿no? Y justamente este papel nefasto que jugó el Poder Judicial salvadoreño durante el conflicto armado es lo que los motivó a crear una organización que se dedicara a promover poderes judiciales más fuertes, más independientes en América Latina. Eso fue hace ya casi 25 años y por supuesto que ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Han pasado muchas cosas los últimos 25 años en América Latina. Claramente han habido mejoras, sin duda. El mapa de los poderes judiciales hoy no es el mismo al que teníamos hace 25 años. Han habido otros temas que no han mejorado, que se han estancado, pero también está claro que estamos viviendo retrocesos, ¿no? Y si bien, si uno ve el mapa de América Latina ahora, a ver, voy a usar este. Les decía que si uno ve actualmente el mapa de América Latina, ya no ve necesariamente los conflictos armados, los gobiernos militares, las dictaduras que vivía, que teníamos hace 20, 30 años en América Latina, ¿no? Sin embargo, a pesar que el mapa es distinto, es igual de preocupante porque estamos viendo en este momento retrocesos democráticos, ¿no? No al estilo de hace 30 años, o sea, no golpes militares, sino retrocesos de manera distinta, usando mecanismos distintos, pero con la misma finalidad, que es concentrar el poder y quedarse en el poder. Y en este esquema, en esta nueva realidad, en estas nuevas tendencias de retrocesos democráticos en América Latina, lo que vemos es que, claro, uno de los mecanismos necesarios para esto es el control de las instituciones, ¿no? O sea, tú no puedes tener el poder si no controlas las instituciones. Y dentro de este escenario, el control del poder judicial se convierte en un elemento clave, ¿no? Estos nuevos gobernantes populistas saben que para gobernar o para hacer lo que les da la gana necesitan controlar las instituciones y de manera especial las instituciones de justicia, porque esto no solo les permite, digamos, no tener ningún tipo de control, sino además garantizarse la impunidad por las acciones ilegales que hagan. Y claro, este control del Poder Judicial ya no se hace como se hacía hace 30 años, hace 20 años, ¿no? Se hace de una manera muy sutil, muy técnica, con muchas acciones de inconstitucionalidad, con muchas demandas y todo con un velo, digamos, de legalidad, ¿no? Y es así entonces que se destituyen jueces arguyendo falta grave, o se movilizan, se trasladan jueces, o se adelanta la edad de jubilación de jueces y fiscales, o sea, todo muy legal, entre comillas, pero todo con la misma finalidad, que es controlar el sistema de justicia para poder hacer lo que te da la gana y para poder quedarte en el poder, ¿no? Y esto, pues ahora lo vemos no solamente, bueno, Venezuela y Nicaragua ya son casos conocidos, pero quizás el más reciente podría ser el de El Salvador, pero también lo vemos en otros países del mundo, no es solo en América Latina, y el guión es parecido. Y justamente porque el guión es parecido y los ataques son similares, es que sentimos o creímos que era importante hacer un alto
en el trabajo para sentarnos a conversar un poco sobre estas tendencias, ¿no? Estas tendencias que vemos ahora en la región, que se repiten porque, como digo, me parece que todo es parte del mismo guión y entre estos gobernantes se retroalimentan y ellos se intercambian buenas prácticas. Entonces, veamos aquí cuáles son estas tendencias, estas similitudes, para ver nosotros desde sociedad civil qué podemos hacer para enfrentarlas. Y es por eso que estamos el día de hoy aquí y por Zoom para escuchar a colegas que han venido a las audiencias de diferentes países para que nos cuenten cuáles son estas tendencias en sus países. Y la actividad se va a dividir en dos partes. Primero se va a abordar la región andina y luego Centroamérica y México. Y finalmente terminaremos con unas palabras de cierre y algunas reflexiones de parte de Diego García Sayán, que como saben fue relator para la independencia judicial hace muy poco de Naciones Unidas. Bueno, no se llama el relator de independencia judicial, sino relator para la independencia de jueces y abogados, pero da lo mismo. Él trabajaba temas de independencia judicial, ¿no? Entonces, nuevamente gracias a los que están acá. Me alegra ver muchas caras conocidas, amigos de hace mucho tiempo, y a las personas que están siguiéndonos por redes. Y bueno, eso. Empezamos, ¿no? Te devuelvo la palabra, Ramiro. Gracias, Katia. Como señalaba Katia, este evento se da en una semana de diversas audiencias a las que ha convocado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su último informe destaca una serie de patrones, de tendencias regionales, no solamente de ataques directos a operadores de justicia que se han intensificado, sino también estos medios indirectos cada vez más sofisticados, cada vez más revestidos de cierta juridicidad, pero donde efectivamente en algunos casos se cumple la norma, pero no el espíritu de esa norma, ¿no? Y se utilizan los instrumentos legales para fines ilegítimos. Este evento va a tener una metodología bastante dinámica, van a ser dos paneles, un primer panel donde vamos a ver el caso de 5 países andinos. Tenemos la presencia de Rubén Darío Cuéllar de Bolivia, María Dolores Niño de Ecuador, Cruz Silva de Perú, Carolina Villadiego de Colombia, que nos va a acompañar desde el Zoom, y Karina Fernández de Chile. Luego, en un segundo panel, vamos a ver los casos de México, Guatemala y El Salvador, así que vamos a ver 8 países y para tener más o menos un nivel de comparación y hacer un balance de lo que está pasando en la región, les voy a preguntar a cada uno de ustedes que en aproximadamente 8 o 10 minutos puedan identificar en sus países las 3 principales amenazas, riesgos, desafíos que en este momento están tensionando la independencia judicial. Así que vamos a empezar por Bolivia y Rubén, tienes la... Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá en este evento organizado por los amigos de DPIF y encontrarme con tantas caras conocidas y buenos amigos en esta labor de impulsar un mejor país para todos nuestros habitantes. Yo quiero empezar diciéndoles que Bolivia aprobó la vigencia de una nueva constitución en el 2009 y esta nueva constitución estableció una nueva forma de elegir los cargos de las más altas cortes de justicia y que instituyó la elección por voto popular. Aunque les parezca raro, lo hicieron a pesar de que a nivel mundial no existía una experiencia muy halagüeña sobre eso. Una vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al principio lo hizo y 2 años después lo quitó. Y sin embargo en Bolivia lo hicimos y tuvimos un aceleramiento de la crisis estructural que la justicia viene soportando en Bolivia desde hace muchísimo tiempo. Que no podemos decir que la crisis judicial empiece en el 2009. Se incrementa a niveles
exagerados a partir de ese entonces. ¿Y por qué se hace eso? Porque el partido en función de gobierno maneja 2/3 de ambas cámaras. Entonces, la selección previa de los candidatos a ser electos como magistrados pasa por el filtro parlamentario y esos 2/3 no permiten ninguna presencia de gente que no adscriba al partido en función de gobierno. No interesa la capacidad técnica del magistrado, sino la afiliación política y el grado de fidelidad para con el partido. Y eso ha significado que el órgano judicial cambie diametralmente de actitud. La crisis judicial se presenta en la vigencia, por ejemplo, de una serie de disposiciones legales, de leyes abiertamente inconstitucionales, que por esta cooptación son declaradas constitucionales, recurriendo a subrepticias interpretaciones arbitrarias, interpretaciones de la Constitución. El mejor ejemplo que les puedo dar es que la Constitución del 2009 establecía que el presidente y el vicepresidente de Estado, así como las máximas autoridades electas, podían ser reelectas una sola vez y de manera continua. Evo Morales no solamente estuvo 3 periodos, sino que fue habilitado por el Tribunal Constitucional para ejercer un cuarto y los periodos que quisiera, haciendo una interpretación forzada, mañosa, de la Convención Americana, estableciendo esta sentencia que saca el Tribunal Constitucional, que el derecho a la reelección era un derecho humano protegido por el artículo 23 de la Convención, ¿no? Y por lo tanto, declara de aplicación preferente, porque nosotros en la Constitución tenemos incorporado en el bloque de constitucionalidad los tratados en materia de derechos humanos que Bolivia ha suscrito y ratificado y que tienen preferencia de aplicación cuando favorecen a las personas. Esa sentencia, por si acaso, sigue hasta el día de hoy vigente, a pesar de la opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en el 2021, declarando absolutamente infundada la pretensión de que el derecho a la reelección sea un derecho protegido por la Convención Americana. Nosotros mañana vamos a presentar un informe respecto a la ineficacia de los recursos judiciales en el momento actual de la Administración de Justicia. En el informe que hemos repartido, y el que no tenga, ahí tenemos unos ejemplares, demostramos cómo la acción de inconstitucionalidad abstracta ha pasado a ser un instrumento absolutamente ineficaz, porque de todas las acciones que se presentan, ahí les relatamos 431 acciones, 100 han sido desestimadas, rechazadas por carecer de fundamento jurídico constitucional. A pesar de que los autos hacen una relación de los fundamentos jurídicos constitucionales que se presentan al momento de presentar la acción. Sencillamente es una interpretación arbitraria que se hace. Y en segundo lugar, esas han producido un efecto más nocivo, porque han reafirmado la vigencia de normas, por ejemplo, que permiten la detención arbitraria permanente de ciudadanos y ciudadanas que por motivos de persecución política se encuentran en ese estado. Nosotros hemos confeccionado una lista de 253 presos políticos en este momento en Bolivia. Parece algo, una cifra difícil de aceptar en un gobierno democrático, ¿no? 253 personas detenidas por motivaciones eminentemente políticas, ¿no? Muchas de ellas que ya han purgado un tiempo por demás suficiente, aún así se han encontrado culpables de los delitos de que se los acusa. Pero sencillamente en el proceso de detención preventiva se mantiene. Yendo a los riesgos que Ramiro nos plantea, quiero decirles que ante este debilitamiento estructural de la justicia en Bolivia, ¿no? Y ante la inexistencia, porque el Poder Judicial ha dejado de ser el intermediador en la solución de la conflictividad entre los ciudadanos o de los ciudadanos para con el Estado, ¿no? Se incrementa la tendencia de hacer justicia por mano propia.
Y en Bolivia cada vez vemos mayor frecuencia de linchamientos, de ejecuciones extrajudiciales operadas por miembros de determinadas comunidades ante la ausencia de este actor principal en un Estado de Derecho. Pero eso no termina ahí. Existe un componente quizás aún más peligroso, que es la aparición de mecanismos ilegales que los mismos organizaciones del crimen organizado están creando para impartir justicia allá donde el Estado está ausente, ¿no? A través de mecanismos propios de esas organizaciones, no solamente ilegales, sino transnacionales en el país. La reducción del espacio cívico viene aparejado con esto, ¿no? Esto de una manera colectiva y estructural. Hay una asfixia económica, que es la forma en que el Estado controla la no participación de los medios de prensa, ¿no? Los medios de prensa están impedidos de hacer cualquier referencia a esta crisis judicial sobre pretexto de ser asfixiados económicamente. En este momento en Bolivia, medios de prensa escrito independientes no pasan de 4. Ya no existen otros medios de prensa escritos. Los medios radiales y televisivos también se inhiben de hacer esto. Las restricciones a la sociedad civil a través de la vigencia de una ley inconstitucional, la ley 357, que regula estatalmente la libertad ciudadana de establecer los acuerdos que quiera establecer a nivel de la propia ciudadanía. A través de la aprobación de reglamentos absolutamente contrarios a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, que están garantizadas en la Convención. Y esto nos lleva hacia un escenario de transición de gobiernos de carácter autoritarios a gobiernos de tinte absolutamente totalitarios, porque ya manejan la estructura, lo que decía Katia, la totalidad del poder público lo han cooptado y ahora estructuran un sistema legal y estructuran un sistema de ejercicio del poder absolutamente autoritario, absolutamente totalitario, que desconoce cualquier actuación civil. Frente a eso, ¿cuáles son los desafíos más importantes que nuestra... Sí, ¿no? Es el logro de una verdadera independencia judicial a través de una reforma parcial de la Constitución que vaya a recomponer estas distorsiones que se han logrado. Básicamente, para lograr la independencia económica, el órgano judicial que hoy depende en esa materia del órgano ejecutivo, y la selección y elección de los jueces que integran las altas cortes. Lograr la presencia del Estado a través de la justicia, ahí estamos, 10 minutos, a través de la justicia, porque en Bolivia, de los 339 municipios que componen la totalidad del territorio, solamente 182 municipios cuentan con algún tipo de juzgado, que normalmente es un juzgado mixto, es decir, atiende materias de menor, civil, penal, criminal, en una sola persona, lo que es un engendro peligrosísimo a materia, en momento de impartir justicia. Y el último desafío es lograr la desjudicialización de las relaciones sociales en Bolivia, en aparato en el que estamos insertos por esta forma de ejercer justicia que se va a imponer. Gracias, Ramiro. Muchas gracias a Rubén. Ahora vamos a pasar al caso de Ecuador y vamos a pedir a María Dolores, que es la directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, que también en 10 minutos nos exponga los 3 desafíos principales. Muchísimas gracias, Ramiro, Úrsula, Katia, a DPLF especialmente, no solo por abrir estos espacios de diálogo, pero también por estar pendiente de la situación en la justicia en Ecuador, que
como muchos otros países, enfrenta retos, así que es un placer para mí estar aquí y compartir con todos ustedes. El tema de la politización de la justicia en Ecuador es un tema de vieja data. Se cree que la politización o las metidas de mano en la justicia, como se ha hablado en Ecuador, es un tema reciente y correspondiente a un gobierno en particular, el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, esto no es así. Tenemos registros, por ejemplo, en la década de los 80, donde un presidente ingresa con tanques militares a la Corte Suprema en ese tiempo porque no le gustaban los jueces designados. Y luego, por ejemplo, el caso en 2005, cuando otro presidente decide destituir a las dos altas cortes, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, en dos casos que luego se elevaron a la Corte Interamericana y que son emblemáticos. No es un tema nuevo en la politización de la justicia en Ecuador y más bien me atrevería a decir que la batalla permanente y cambiante sobre el Poder Judicial es una batalla política. Hoy por hoy existen todavía amenazas a la independencia judicial en Ecuador, pero van cambiando estas amenazas y la idea es que darles a ustedes un acercamiento de cuáles son esos principales riesgos el día de hoy. Yo he dividido los problemas en tres. Indicarles en primer lugar el rol del Consejo de la Judicatura, en segundo lugar, cuál es el papel de la Corte Nacional en estos conflictos políticos y luego algo más reciente, pero quizás lo más preocupante es cómo el creciente crimen organizado en Ecuador empieza a impactar las estructuras de la función judicial. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a partir del año 2011 se hace una consulta popular. En Ecuador nos encanta hacer consultas populares para casi todo. Y en esa consulta popular se le plantea a la población la posibilidad de hacer una reforma al Poder Judicial, tomando en cuenta que estaba altamente politizada. Entonces, el problema de la politización, insisto, es un tema recurrente. Gana el sí en esa consulta, se hace esta reforma al Poder Judicial y se crean estructuras con miras a, en primer lugar, despolitizarla y segundo, tecnificarla. Esta era la idea. Se crea este ente que es el Consejo de la Judicatura, que es un consejo de la magistratura, este órgano administrativo, que como ustedes saben, en la buena teoría es un órgano que incluso desde la Relatoría Especial para la Independencia de Jueces y Abogados se ha dicho es bueno que se tengan consejos de la magistratura. Sin embargo, el caso de Ecuador yo creo que es un laboratorio de cómo este organismo no solo no funciona, sino que contribuye a la politización de la justicia. Por un lado, el Consejo de la Judicatura ha sido un ente que, lejos de dedicarse exclusivamente a la administración y a la provisión de recursos de la función judicial, lo que ha hecho es convertirse en un actor político que tiene a su cargo la posibilidad de decidir en cuestiones altamente importantes. Tiene facultades de designación, tiene facultades de evaluación y facultades de destitución, y esto se ha utilizado desafortunadamente de manera altamente política. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura? Por ejemplo, ha utilizado o instrumentalizado los procesos de evaluación y sanción en momentos por fuera de los tiempos legales establecidos, generando situaciones de destitución prematura o ilegal de jueces. También ha activado los procesos de administrativos de sanción contra jueces que les son incómodos a ciertos grupos de poder. Y recientemente, por ejemplo, se abrieron procesos de carácter administrativo contra jueces de la Corte Nacional de Justicia involucrados en casos de alto interés político, pero incluso contra la fiscal general. Entonces, en este contexto, lo que también se ha generado es una suerte de pugna de poderes entre los principales órganos de la función justicia, donde hay denuncias, persecución y ataque entre ellos, Fiscalía, Corte Nacional y Consejo de la Judicatura. Y finalmente el Consejo de la Judicatura no cumple su rol, que es proveer a la función judicial de los mínimos para funcionar. Y tenemos una función judicial que trabaja en una situación de profunda precariedad, donde no tienen, y esto no es una exageración, esto es una realidad, no tienen papel para imprimir, no tienen tinta para emitir, para imprimir las sentencias, trabajan en condiciones precarias, los mismos jueces tienen que dedicarse a comprar sus muebles, a pintar sus oficinas. Entonces, ¿cómo podemos exigirles sentencias de calidad, bien motivadas a jueces que ni siquiera tienen las condiciones mínimas? Porque el Consejo de la Judicatura, en lugar de hacer sus funciones de administración, se dedica a hacer política. Y de hecho, el cargo de presidente de la Judicatura es un cargo altamente político y bastante disputado. El segundo punto es
¿Qué rol juega la Corte Nacional de Justicia en todo esto? La Corte Nacional de Justicia, diría yo, a partir de 2017, juega un papel clave para la investigación y sanción de casos de alta corrupción que especialmente involucran a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Resulta fundamental entonces el papel de la Corte Nacional de Justicia desde una perspectiva ciudadana para traer verdad y sanción a estos casos de elevada corrupción que fueron graves y que se insertaron en denuncias de corrupción que ocurrían en toda la región, pero también ese papel tiene un impacto necesario en la posibilidad de estos actores políticos de seguir participando en procesos políticos. Y por eso es que estas sentencias son de vital importancia. Ahora, ustedes dirán, está perfecto que se investigue desde la Corte Nacional a los más altos líderes de este movimiento si están involucrados en actos de corrupción. Nosotros sostenemos lo mismo. Sin embargo, el dilema que ha ocurrido es que la necesidad de sancionar de manera expedita a estas personas involucradas, creemos, en actos de alta corrupción, ha chocado con el deber que tienen las cortes, pero especialmente las altas cortes, de impulsar esos procesos respetando las garantías del debido proceso. Entonces, ahora tenemos una fiscalía altamente cuestionada por la forma desprolija en la que se han llevado estas investigaciones y tenemos a presidentes, a un presidente, a un vicepresidente y altos mandos del gobierno de Rafael Correa, sí condenados, entonces por ese lado, digamos, cumplió su función, pero a través de sentencias que son altamente cuestionadas en su calidad. Y una justicia que se imparte sin observar las debidas garantías del debido proceso es una justicia que en realidad no sirve a la ciudadanía en su necesidad de buscar y de tener verdad en estos casos. Esto por un lado, y desde una perspectiva más práctica, estos procesos que no se sostienen por sí solos por su falta de calidad, abren una puerta a que estas personas, y de hecho ya esto ya ha ocurrido, acudan al sistema interamericano o acudan al sistema de Naciones Unidas y se presentan como víctimas. Entonces, estas personas acusadas de alta corrupción terminan siendo víctimas frente a los órganos de Naciones Unidas y el sistema interamericano. Y se genera ahí una situación de posible impunidad. También la Corte Nacional de Justicia, por estas razones, entonces se vuelve un actor político y la manipulación de los puestos de los jueces, especialmente en estos procesos, se vuelve altamente discrecional. Vemos un traslado de jueces y conjueces precisamente en estos casos que resulta por lo menos cuestionable a la hora de evaluar si se está actuando con independencia e imparcialidad en los casos más importantes que afectan al Ecuador. El tercer punto que yo quiero abordar es el impacto del creciente surgimiento en Ecuador del crimen organizado en la función judicial. Ecuador, a diferencia de los estados vecinos, Colombia, Perú, por ejemplo, no había hasta recientemente atravesado olas de violencia importantes. Se decía que Ecuador era una isla de paz y de hecho lo era. No habíamos enfrentado problemas de guerrilla, problemas de narcotráfico, al menos no problemas mayores, digamos, pero en los últimos 2 años, diría yo, ha habido un incremento bastante importante y preocupante de la presencia del crimen organizado en el país. Y esto le toca a la función justicia en 2 vías. La primera vía es que necesariamente las gestiones de combate a la corrupción y al crimen organizado dependen mucho de un funcionamiento independiente y adecuado de la función judicial. Al líder de la banda eventualmente lo tendrá que procesar una corte, cortes además que no son altas cortes, porque no ahí fueron esos casos, sino cortes de primera instancia, normales, digamos, por un lado. Y por otro lado, también el reto que tienen los operadores de justicia hoy por hoy en Ecuador de no caer tentados o amenazados con respecto al crimen organizado a la hora de decidir. Y entonces, con respecto a lo primero, lo que ha venido ocurriendo es que ante la ineficiencia del Ejecutivo de controlar adecuadamente el tema del crimen organizado en el país, la narrativa y el discurso ha sido de culparle a la función judicial por la situación de inseguridad. Entonces, en el último año se construye esta narrativa que viene desde el Ejecutivo diciendo, no es mi culpa que haya un aumento de la inseguridad, esta es una situación que es estrictamente responsabilidad de la función justicia porque ellos liberan a los delincuentes. Entonces, se construyen estas narrativas que son simplistas, pero esto aplicado a una sociedad profundamente asustada por un fenómeno que le es extraño, como el crimen organizado, cala esta narrativa.
Y el momento que cala esta narrativa, lo que ocurre es que es más fácil iniciar procesos nuevamente de manipulación de la composición de las cortes o del sistema de justicia en general. Con respecto a lo segundo, con respecto a las amenazas del crimen organizado a los operadores de justicia, tengo que decir con mucha preocupación que Ecuador no estaba preparado, como les digo, para esta ola de delincuencia que nos agarra prácticamente de sorpresa. Hace un rato les dije, si no tenemos ni siquiera tinta y papel en las unidades judiciales, menos podremos esperar que estos jueces cuenten con salvaguardas y protecciones frente a las personas, miembros de las bandas de la delincuencia organizada, que ellos mismos van a juzgar. Son jueces que no solo trabajan hoy por hoy en la precariedad, sino trabajan en contextos altamente inseguros. Y hemos contabilizado en este año situaciones de fiscales asesinados, modalidad sicariato, jueces asesinados en modalidad sicariato, amenazas contra operadores de justicia y atentados en contra de unidades judiciales. Que estos atentados no se han visto en otras funciones del Estado contra la función judicial. ¿Qué se ha hecho para asegurar que los jueces puedan operar en contextos más seguros o cómo asegurar esa protección a los jueces? Con respecto a esto no se ha hecho nada. Más bien lo que se ha hecho desde el Ejecutivo y desde otras ramas del poder público es crear una narrativa de estigmatización a la función justicia, culpabilizándole de algo que en realidad no es enteramente al menos su responsabilidad, que es cuidar la seguridad del Estado. Y en este contexto, a partir de 2019, emerge con fuerza la figura de la Corte Constitucional como nosotros lo llamamos coloquialmente el último bastión de institucionalidad y credibilidad del país. El Consejo de la Judicatura no es confiable por sus intereses políticos. La Corte Nacional tampoco, porque se ha demostrado que en estos procesos de alta corrupción y con elevado interés público ha sucumbido a los intereses políticos en lugar de velar por el debido proceso, y tenemos la Corte Constitucional, que a partir de la transición en el año 2019 tiene una nueva configuración integrada por personas, por juristas de alta credibilidad y que además en su ejercicio, digamos, desde 2019, ha demostrado sí ser una corte independiente e imparcial. Esta corte, a pesar de esto, tiene hoy por hoy amenazas y las amenazas fundamentalmente son con respecto a su composición y podremos esperar, como es una corte que no de ninguna manera está a favor o en contra de ninguno de estos lados del espectro político, que un posible gobierno, que ahora empezamos un nuevo gobierno interino de un año, pudiera atentar contra la existencia de este tribunal. Y no sé si cuánto me queda. ¿Ya se acabó? Ya te has pasado. Listo. Sí, eso. Y diría yo como 3 puntos, 3 retos para cerrar: el crimen organizado, el tema de la falta de institucionalidad y los procesos de selección además altamente cuestionados. Creo que son los retos que tendremos que revisar a futuro. Y les agradezco por su atención y quedo pendiente de cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias a todos y todas y todes que están en esos momentos congregados para escuchar sobre esta gravísima situación para el Estado de Derecho y diría básicamente el sistema democrático, no solamente en cada uno de nuestros países, sino también a nivel regional colectivamente. Yo quiero empezar diciendo que el Perú hacia afuera ha sido identificado como un país que ha logrado a lo largo de estos años someter a la justicia a casi todos sus presidentes. Desde la caída de la dictadura en el año 2000, la dictadura de Alberto Fujimori, los siguientes presidentes que prometieron la transición democrática, pero sobre todo el restablecimiento de las bases democráticas, han sido sometidos al sistema de justicia finalmente a ser evidenciados como autoridades políticas comprometidas con procesos de corrupción, entre ellos el ya famoso caso Lavallato. No obstante, este logro institucional del país, lo cierto es que en los últimos años ha habido un detrimento sobre las condiciones de trabajo y de seguridad de los actores de justicia que han llevado adelante estos procesos. Hablando de tendencias, particularmente diría que en el Perú, luego de 20 años, lamentablemente estamos volviendo a hablar y ser testigos de un, primero, cooptamiento institucional de diversas instituciones del sistema de justicia.
Esa es la primera característica en nuestro país, que dicho sea de paso nos hace... Muchas gracias, Ramiro. Que dicho sea de paso nos hace recordar una característica tradicional de la dictadura. ¿Por qué hablamos de cooptamiento? Desde el año pasado hasta este año se ha venido integrando instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, por personas que están cercanas a algunos intereses políticos. Pero además, desde el año pasado se han venido a través, y esto es lo grave, de procesos de selección supuestamente meritocráticos y abiertos, se han elegido a personas para que lideren tanto, por ejemplo, el Poder Judicial como la Fiscalía de la Nación, que no obstante ser su mandato fortalecer la independencia de sus instituciones, son, por el contrario, el segundo, diría, el primer riesgo para la propia independencia de justicia en el país. Hablando de cooptamiento, por ejemplo, en esta semana, precisamente el día de ayer, en el país estábamos muy abocados sobre el golpe congresal que el Parlamento iba a realizar al tratar de destituir a los 7 integrantes de lo que es nuestra Junta Nacional de Justicia, nuestro Consejo de la Judicatura, que se encarga de elegir a nivel nacional a los jueces y fiscales. No lo lograron porque los integrantes de la Junta no solamente evidenciaron la grave violación a su independencia a nivel nacional e internacional, sino porque una sala del Poder Judicial, de esos espacios importantes y contados que existen en el sistema de justicia, les dio una medida cautelar en medio de un proceso de amparo. Pero para que vean lo difícil que es, la Fiscalía ya les ha abierto una investigación preliminar a esos jueces, indicando que han violado la ley al momento de darle una medida de amparo a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esta primera característica del cooptamiento del sistema y de diversas instituciones es la primera tendencia de lo que se vive en este momento en el país. La segunda está relacionada a que el principal riesgo para la independencia del sistema proviene del propio sistema. Ya no solo estamos hablando de actores externos, políticos, económicos, el crimen organizado, sino que también de operadores de justicia que desde dentro, por ejemplo, están desestructurando los grupos especiales de fiscales, por ejemplo, que venían trabajando en contra, mejor dicho, en contra de investigados, o sea, persiguiendo el delito, investigando, relacionados a casos tan conocidos como el famoso caso Cuellos Blancos, que habla de corrupción en el sistema de justicia, del caso como Lavallato, casos de narcotráfico, o incluso casos que involucran a familiares de la propia fiscal de la nación. El peor peligro en este país proviene sobre todo desde el propio sistema de justicia, y eso es algo que nuevamente nos recuerda a cuando estábamos formalmente en la dictadura. La tercera característica es que este detrimento de la independencia del sistema por parte de las cabezas del propio sistema, concretamente pienso en la Fiscalía de la Nación, es que se hace incluso en contra de estándares supranacionales. El Perú cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana, un caso Casanina, famoso, que habla justamente de la independencia de fiscales, que no pueden ser removidos sino por causas objetivas. Pero esa es la principal herramienta, el traslado de fiscales de estos equipos especiales de investigación por parte de la fiscal de la Nación, no obstante ser una dinámica prohibida por la sentencia de la Corte Interamericana del año 2019. Además, dicho sea de paso, indicamos que va en contra de lo que dicta el sistema interamericano porque, por ejemplo, el fiscal que integra el equipo especial Lavallato, que es uno de los más visibles, el fiscal José Domingo Pérez, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana desde el año 2021, sigue en permanente riesgo, no solamente él, sino su familia, frente a grupos violentistas ligados a intereses políticos que no quieren, por supuesto, que siga con su trabajo. La siguiente característica de estas tendencias está relacionada con la criminalización de los operadores que tratan desde sus propios espacios del sistema hacer algo ante esta situación. Ya había mencionado el ejemplo de la Sala del Poder Judicial que le ha otorgado el día de ayer la medida cautelar de amparo a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y que seguidamente han sido sometidos a una investigación fiscal, no obstante cumplir su trabajo.
Y también hablo de criminalización de estos operadores porque están siendo sometidos a procedimientos disciplinarios que les va a costar su puesto de trabajo. El día de mañana, por ejemplo, se define la suspensión de quien es el fiscal coordinador del equipo especial Lavallato y coordinador de la especialidad de lavado de activos, el fiscal Rafael Vela, que tiene a su cargo o bajo su dirección investigaciones que involucran no solo a todos los presidentes del país, sino a la actual mandataria y a líderes políticos hoy representados en el Parlamento. Cooptamiento del sistema de justicia. El peor peligro representado desde operadores internos al sistema de justicia, en contra de los estándares supranacionales, sometiendo a criminalización a los pocos actores. Y estos actores en indefensión son las tendencias que en este momento de crisis de derechos humanos están pasando en el país. ¿Cuáles son los retos? Y voy cerrando con ello mi participación para siguientes preguntas y exploraciones. Los retos están en principio relacionados sobre justamente la indefensión de estos operadores de justicia. No tienen la confianza de que su propia institución puedan defenderlos ante estos avasallamientos desde elementos internos del propio sistema. Hay escasos pronunciamientos de algunos espacios de operadores de justicia honestos y tradicionalmente conocidos, como por ejemplo JUSDEM, la Asociación de Jueces y Juezas por la Justicia y la Democracia, que justamente se creó en la época de la dictadura para proteger la independencia del sistema. JUSDEM y algunos contados operadores y exoperadores de justicia que han sido removidos de sus cargos desde el año pasado, levantan la voz a favor de sus colegas. Pero son escasos, son escasos. El segundo riesgo está relacionado justamente con cómo promover la defensa de estos operadores desde el movimiento de derechos humanos. El Instituto de Defensa Legal integra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y hemos pasado de defender víctimas de graves violaciones a derechos humanos y personas detenidas ilegalmente en las protestas desde diciembre del año pasado a comenzar a acompañar y defender y promover las garantías para que ejerzan su función a operadores de justicia. Y otros colegas lo han venido haciendo también. No solamente recuerdo las medidas cautelares del fiscal José Domingo Pérez 2021, sino también las medidas provisionales que han sido logradas por otros colegas como Segil, a favor de quien es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en nuestro país, sino también recuerdo algunos otros intentos de medidas cautelares que lamentablemente todavía no tienen respuesta y esperamos que lo tengan prontamente. Ese es otro reto para, sobre todo, los espacios de protección de operadores en el sistema supranacional. Otro reto que tenemos también muy marcados es cómo la sociedad civil, colectivos, organizaciones pueden identificar este reto de la violación de la independencia de justicia como un reto a afrontar para defender la independencia. Después de la pandemia, con una estigmatización enorme de los operadores de justicia, donde a todos los operadores se les mete en el mismo costal, por así decir, una estigmatización que es muy favorable para los intereses que están siendo investigados por algunos honestos operadores. Entonces, ¿cómo la sociedad civil puede organizarse para identificar como un reto? Ya hay un inicio. En Lima se ha formado lo que se llama la Plataforma Democrática, pero en general, desde el año pasado, la movilización es por la crisis, están también comenzando a focalizar, aunque no madurar debidamente, la defensa de los operadores. Y para cerrar, también indicar que estando el país en un contexto de graves violaciones a derechos humanos, el sistema de justicia es el actor que puede ayudar a detener ese descontrol del poder. No obstante, el sistema de justicia está siendo cooptado desde dentro en contra del estándar supranacional. Hay impunidad respecto de estos operadores que trabajan en contra de sus propios colegas y existe, por supuesto, esta indefensión. Esas tendencias y esos riesgos es lo que está pasando en el Perú y creo que es importante compartirlos y no quiero dejar de reconocer, dicho sea de paso, a los operadores de justicia que en medio de estos escenarios de riesgo todavía apuestan por seguir trabajando honestamente en los cargos y los casos que tienen a su cargo. Gracias.
Muchas gracias, Cruz. Ahora vamos a pasar primero a conocer el caso de Chile. Le vamos a invitar a Karina Fernández de Acción Ciudadana contra la Corrupción para que también en 10 minutos. Y luego de Karina ingresaría a Carolina Villadiego desde Colombia vía Zoom. Así que, Karina, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, lo primero es detenerme en agradecerle a BPLF como la oportunidad de estar acá. Yo creo que de Chile siempre se tiene como, Chile en general no está incluida en estas discusiones porque siempre se presume que está muy bien. Pero quería detenerme como dar unas gracias como muy profundas porque creo que el rol de BPLF no solo es apoyarnos en organizar estos eventos y que podamos reunirnos sobre todo en la zona andina a plantear estos temas, sino que yo creo que ha sido muy relevante en tal vez el principal riesgo que tenemos en esta materia, y es que no está posicionado a nivel regional la relevancia de la independencia judicial en la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. Yo, que soy una vieja defensora de derechos humanos, que he cargado mis espaldas con la justicia transicional, me costó mucho tiempo comprender la relevancia de este tema y por eso quería detenerme en dar las gracias especialmente a Úrsula, quien ha tenido un rol muy importante en mi formación en esta materia. O sea, yo todos los días en Chile, y ayer lo dije en la audiencia de la Comisión Interamericana, hablo de necesidad de procesos de escrutinio. Y esa palabra a una abogada vieja, formada en distintos países, se la enseñó Úrsula. Así que quería darle ese reconocimiento también a mi compañera, porque creo que es muy valioso justamente cómo además las mujeres vamos compartiendo estos conocimientos, transmitiéndolo, y precisamente agradecer además este panel tan valioso donde hay tantas compañeras que cumplen un papel tan importante y dos además compañeros muy relevantes que en el caso boliviano también han sido especialmente valiosos. Así que dados agradecimientos voy a continuar. Entonces, como partiendo de esa idea de que además el principal riesgo probablemente en nuestra región es que no está posicionado tal vez en su perspectiva, en su correspondiente lugar este tema, quería como compartirles algunas experiencias del caso chileno. Tal vez, respecto de lo que decía Katia, yo creo que el caso chileno ahí sí plantea una diferencia. Yo creo que el problema en Chile no es que cómo operan los gobiernos populistas o no, porque tal vez en Chile no tenemos, la discusión es otra. Yo creo que el problema en Chile, y también lo he planteado en el caso de Bolivia, es que muchas veces nosotros no sabemos quién nos gobierna. Y ese es el principal problema en Chile. Primero, porque hay un 40% del financiamiento que es ilegal en la política chilena, que es irregular. Y el segundo aspecto, que es que yo estoy muy consciente de que las Fuerzas Armadas en Chile siguen gobernando. Y tal vez este es uno de los principales problemas que además nos vienen siguiendo desde los procesos de justicia transicional tardíos, fragmentados y fracasados que hemos tenido en nuestra región. Entonces, con esa perspectiva, yo creo que los tres problemas principales en el caso chileno hoy día son, en primer lugar, de que no existe proceso de nombramientos como regulados y en los que exista precisamente aspectos de transparencia en esos procesos. O sea, no hay proceso de escrutinio. Las distintas altas magistraturas, y con alta magistratura me refiero además, cosa que también me enseñó Úrsula, al fiscal nacional, al contralor y ese tipo como de autoridades y el Tribunal Constitucional. Ninguna de las altas magistraturas en Chile es nombrado con un proceso de escrutinio. Los procesos son a través de un nombramiento que realiza la propia institución, sin tampoco procesos de escrutinio ni revisión de los antecedentes, simplemente se hace un discurso y ahí se hacen la votación, se hacen unas ternas y el presidente de la República elige entre esas ternas y adicionalmente después el Senado, que acabo de comentarle, financiado un 40% de maneras que desconocemos, es el que elige estos nombramientos. Desde sociedad civil hemos intentado a través de distintas fórmulas y también en este proceso de descubrimiento y crisis, que además con compañeros creamos esta nueva figura de acción contra la corrupción y la captura estatal en Chile, justamente estamos tratando periódicamente de participar de esos procesos, o sea, pidiéndole al Senado que nos escuche, pidiéndole a la Corte Suprema que abra espacio para escucharnos, y eso no ha existido. Siempre se niega esa posibilidad, y eso nos deja entonces en el entramado que tenemos que salir con campañas y exponernos, en este caso, muchos de quienes además litigamos casos de derechos humanos frecuentemente en la Corte Suprema, y que tenemos grandes investigaciones ante las fiscalías, sacando con nuestro rostro y mencionando estos son los procesos, el incumplimiento, la falta de obligaciones, y obviamente eso genera un gran riesgo e impacto justamente, no solo para nosotros, sino que para las investigaciones que nosotros impulsamos. Ahí, en particular el Tribunal Constitucional, esto es más dramático porque además la votación es secreta. O sea, la votación que realiza la Corte Suprema, que además el Tribunal Constitucional está conformado por
nombramientos que se hacen directamente por el presidente, directamente por el Senado y directamente por el Poder Judicial, lo que además crea una suerte de entramado de nombramientos, pero en particular el nombramiento que hace la Corte Suprema es secreto respecto al contenido de la votación. O sea, eso me parece, y yo estoy constantemente tratando de utilizar diversas vías para ir como presentando acciones de transparencia o ante la Contraloría en estas materias. Ninguna hasta ahora ha tenido un resultado exitoso. El segundo, para que quedan tres, entonces primero es el proceso de nombramiento sin participación y proceso de escrutinio. El segundo es el proceso de ausencia de registros de inhabilidades. O sea, un país donde no conocemos, o que no hay una transparencia respecto de para quiénes han trabajado muchos de los funcionarios de las altas cortes, para quién ha trabajado el actual fiscal nacional, que incluso ha defendido a policías involucrados en el asesinato y tortura de víctimas desde la propia dictadura. Entonces, ese registro para quién hizo un AMICO, cuánto le pagó y todos esos antecedentes, tampoco existe registro alguno. Y en particular, por ejemplo, en el caso del fiscal nacional, él, cuando enfrentó esta discusión en el Senado, dijo que iba a entregar un registro de inhabilidades, y el primer día que lo nombraron, yo pedí que entregara ese registro de inhabilidades, y él dijo que no, porque no se lo exigía la ley. Y entonces tampoco hay una mayor discusión sobre eso. Y en tercer lugar, yo creo que un gran problema, y aquí quiero levantar el caso Flores Bedregal, y saludar también a mi compañero Rafael, que llevó ese caso conmigo ante la Corte. Yo llevé con él el caso ante la Corte Interamericana. Justamente lo que nos habla el caso Flores Bedregal es la importancia de los archivos y la apertura de archivos, en el caso de Flores Bedregal, militares, como una afectación a la independencia judicial. Yo creo que ese gran relevante tema no ha sido abordado apropiadamente en la región, a pesar de la relevancia con que la Corte Interamericana lo ubica en el contenido de su sentencia. Entonces creo que también este es un elemento que en particular quienes tenemos casos contra las Fuerzas Armadas, estos archivos secretos y la destrucción de archivos y otros aspectos relacionados con archivos siguen siendo aspectos muy complejo. Quiero, no sé cuándo me quedará tiempo, como a lo mejor dar algunos ejemplos concretos. 3 minutos. Ya, elegiré. Y eso que hablo muy rápido, perdón por el chileno veloz. Voy a elegir. Tenía para proponerles como ejemplos concretos una causa que litigamos contra el alto mando de Carabineros a partir de los casos del estallido social, las causas de la dictadura, que ayer me referí a la audiencia de Chile en la Corte Interamericana, donde actualmente la Corte Suprema, debido a su integración y conformación, ha vuelto a aplicar la prescripción. Entonces esto también es una problemática respecto de que en Chile persisten las mismas normas que en la dictadura. O sea, la ley de amnistía sigue vigente, la prescripción sigue vigente, la media prescripción. Entonces la misma mantención de un cuerpo normal. En Chile la desaparición forzada está desaparecido del Código Penal. En Chile no existe el delito de desaparición forzada. Entonces, cuando nosotros enfrentamos ese tipo de desafíos, cuando no hay un marco legal adecuado, obviamente la repercusión de cómo actúa el Poder Judicial evidentemente es mucho más fuerte. Y voy a tratar de terminar con un caso concreto, que es un caso que llevo de persecución a periodistas, de espionaje a periodistas y a denunciantes miembros del ejército. Porque también, planteo la idea de que también los defensores de derechos humanos defendemos también a militares cuando son víctimas de estos delitos. Entonces, en este caso, el ejército de Chile utilizó la ley de inteligencia para espiar a periodistas y a militares denunciantes, y el general de ejército actualmente está en prisión preventiva en el contexto de estos casos donde hemos podido analizar esto, pero el uso de la ley de inteligencia para estas investigaciones nos generó una serie de dificultades, pero además participó un miembro de la alta corte, que era el que tenía que autorizar esos espionajes al ejército, y él participó y autorizó este espionaje con datos falsos y generando además documentación falsa, que es lo que nos permite hoy día enjuiciarlo, y tenemos también allí ahora el antejuicio respecto del magistrado. Pero ¿qué es lo que quiero para terminar? Que justamente el abogado defensor del general a cargo falsificó información pública, entregó documentos archivados tajados, que tuvimos que hacer un año de un caso para poder levantar ese secreto que este abogado había anulado, y ese abogado hoy es miembro de la Corte Suprema chilena. Y a pesar de que nosotros hicimos toda una campaña evidenciando esta falencia respecto justamente, Jean-Pierre Matus hoy está en la Corte Suprema, pero desde el 15 de noviembre de este año va a pasar a integrar precisamente la sala donde yo alego periódicamente, que es la sala penal que justamente analiza los casos de la dictadura y del ejército de Chile.
Entonces, justamente esto es como para mostrar a través de caso concreto las dificultades que enfrentamos, pero en particular yo en este caso hablo de que este es un caso de operación de inteligencia en curso y frecuentemente soy yo la que tiene que plantear esto en estrados y efectivamente esto va a generar un impacto relevante dentro de las causas, en particular en un país donde las inhabilidades, justamente como he mencionado, no están absolutamente transparentadas. Muchas gracias. Gracias a Karina. Y ahora invitamos a Carolina Villadiego, de la Comisión Internacional de Juristas, que nos acompaña desde Bogotá. Buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto para mí saludarlos desde la distancia. Voy a centrar mi presentación en el desafío que considero más apremiante en materia de independencia de las instituciones del sistema de justicia en Colombia actualmente, lo que no quiere decir que no haya otros desafíos o otras afectaciones a la independencia de las instituciones del sistema de justicia, pero quiero concentrarme en uno que me parece de gran relevancia actual. Y ese es los problemas de independencia que tiene la Fiscalía General de la Nación y cómo esto ha tenido y tiene un efecto perverso, por un lado, en la confianza ciudadana respecto del rol de la Fiscalía y por otro lado, en que se perciba como politizada y que también actúe como de manera politizada en las causas. Entonces, este problema general de independencia de la Fiscalía General de la Nación, quiero poner el foco sobre él en 4 aspectos centrales porque esto muestra también los retos generales sobre los estándares que necesitamos desarrollar en materia de independencia y autonomía de las fiscalías y de los y las fiscales de manera concreta. Lo primero es que, aunque la Fiscalía General de la Nación en Colombia tiene independencia de jure, está establecido, digamos, en la Constitución, que la Fiscalía es una institución que pertenece constitucionalmente a la rama judicial y adentro de la rama judicial tiene autonomía suficiente respecto del sector jurisdiccional de la rama judicial en Colombia. El nombramiento de la persona que ocupa el cargo de fiscal general es un tema absolutamente politizado, tiene un altísimo componente político por una razón esencial, y es que el presidente de la República es quien nomina o quien hace la terna para designar al fiscal general y es la Corte Suprema de Justicia la que elige de esa terna a quien ocupa el cargo de fiscal general. Esto significa que, digamos, la práctica muestra que en general los presidentes han tendido a ternar a amigos, conocidos, miembros de sus gobiernos, ministros o, digamos, directores de departamentos, entre otras cosas, usualmente también personas con alto perfil jurídico, no es que usualmente. Pero el punto central es que de entrada el nombramiento del fiscal general pasa por un tema absolutamente político que mina también la confianza en que el fiscal pueda ser imparcial y sobre todo que pueda investigar de manera efectiva al Ejecutivo o a las acciones delincuenciales que cometan miembros del Poder Ejecutivo y pone un manto de duda general sobre la institución. Pero adicionalmente a eso, digamos, no solamente hemos tenido fiscales que han sido demasiado cercanos a los gobiernos o que han actuado favoreciendo o por lo menos pareciera que favorecen a los gobiernos que los han nominado, sino que también después de que cambia el periodo presidencial del presidente que los nominó, en ocasiones estos fiscales se convierten en opositores. Y esto, digamos, es parte de lo que está sucediendo hoy en día. El fiscal general actual fue ternado por el presidente anterior, hubo un cambio en el gobierno y además hubo un cambio en la fuerza política y es muy llamativo que mientras durante el gobierno del anterior presidente fiscal se pronunciaba muy poco en temas que tenían que ver con el gobierno, en este gobierno en particular ha desarrollado una cantidad de declaraciones que tienen una clara confrontación política. Solo por dar un ejemplo, ayer en un evento en el que estaba, no solamente cuestionó una política gubernamental sobre el sometimiento de organizaciones delincuenciales, sino que dijo que esa política que la lidera el gobierno tenía que ser sometida a un plebiscito por parte del pueblo. Esa no es un tipo de participación que le corresponda al fiscal general, porque lo que tiene que hacer el fiscal general es dedicarse a liderar la entidad que hace la persecución penal en el país.
Pero entonces, este problema lo que muestra es cómo el gobierno, digamos, la fiscalía empieza a ser siempre vista como o favorecedor del gobierno o opositor al gobierno, y esto genera un problema serio sobre la confianza y sobre el concepto de imparcialidad de la persecución penal. Otro aspecto que quiero mencionar sobre los problemas que afectan, digamos, la independencia general de la fiscalía tiene que ver con los roles generales de los fiscales, particularmente con que los fiscales que llevan los casos tengan efectivamente autonomía suficiente frente al fiscal general y frente a otros sectores. Y aquí, de manera muy general, lo que muestran los datos es que más del 80% o alrededor del 80% de las personas que están del personal que está en la fiscalía, no solo fiscales, sino los otros tipos de empleados de la fiscalía, incluidos investigadores también, están en provisionalidad. Es decir, no han hecho los concursos de selección ni han entrado a los cargos de manera, digamos, con concurso y que pueda ser estable, sino que son todos cargos provisionales. Pero además de eso, el otro problema central es que hay varios casos donde se evidencia que los fiscales que llevan casos que son de alto interés público o que no son, o que la forma como lo han llevado no necesariamente son del agrado de las altas autoridades de la fiscalía, han tenido traslados, reasignaciones de casos, entre otras. Es decir, hay un serio problema de problemas para el ingreso al cargo de fiscal que sea realmente de acuerdo con criterios objetivos y meritocráticos. Hay problemas en la estabilidad de los cargos, pero además de eso también hay problemas serios sobre traslados, reasignaciones y otro tipo de sanciones encubiertas que se ejercen contra fiscales autónomos. Y esto tiene como base un problema central, y es que vuelve a disminuir la confianza de la ciudadanía en la fiscalía, pero también a que se perciba que las investigaciones penales no son objetivas. Y eso tiene un gran problema en materia de independencia de la institución que ejerce la persecución penal en el sistema de justicia. Y finalmente, hay otro punto que es clave en estos problemas de independencia de la fiscalía, que tiene que ver con que la fiscalía, ejerce una rendición de cuentas que no es completamente completa, valga la redundancia, ni es totalmente estructurada. Si bien se encuentra información en la página web y pública sobre algunos datos de lo que ha hecho la Fiscalía, y hay un sistema abierto, hay información que es muy difícil encontrar, que va al corazón de la estabilidad en los cargos, particularmente de la planta personal, y de el posible uso de sanciones encubiertas para trasladar fiscales. Por ejemplo, es muy difícil encontrar los datos de cantidad de empleados que están en provisionalidad frente a los que están en permanencia, las razones por las cuales hay traslados, las razones por las cuales hacen reasignación de casos concretos, entre otras. Y este problema de transparencia de esta información impide que haya una rendición de cuentas más clara y sobre todo que pueda haber un escrutinio público más específico sobre la labor de la Fiscalía. De esta manera, y para cerrar, creo que tratar el tema de la independencia de la Fiscalía como institución, de la forma como se elige al fiscal o la fiscal general y las posibles salvaguardas que hay que colocar para que no se ejerza el cargo de fiscal ni general ni fiscales locales para perseguir inadecuadamente a opositores o para perseguir a operadores de justicia independientes, entre otros, son temas que nos deben llevar a la reflexión más central de los estándares que necesitamos en materia de independencia y autonomía de la Fiscalía, y por eso creo que el caso colombiano es un ejemplo para eso. Muchas gracias. Que se mantienen, pero como también como nuevas tendencias, ¿no? Estas tensiones para la independencia judicial clásicas entre justicia y poder, hoy parece que son más bien un triángulo: justicia, poder y dinero, ¿no? El factor del crimen organizado, la corrupción, pero también hemos visto que en algunos países existen, podríamos decir, una suerte de nichos de integridad, de islas de operadores de justicia que continúan haciendo su trabajo de forma independiente, buscan mantener su margen de autonomía,
Sin embargo, está en un estado de indefensión, hay una desarticulación, un desmantelamiento de las garantías a su trabajo, y creo que el reto que nos plantea Cruz de cómo trabajar con estos nichos de integridad desde la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, con estos sectores, con estos bastiones de lucha por la independencia judicial, creo que es un gran reto. Con esto vamos a cerrar este panel. Vamos a pasar al segundo panel sobre Centroamérica y México, y invito a Úrsula que asuma la moderación de la reunión, y al final vamos a tener un debate abierto en la medida que el tiempo nos los permita. Adelante, Úrsula, y nosotros les dejamos la palestra. Simplemente dar unas palabras de introducción de este siguiente panel. Sabemos que hacer un evento sobre independencia judicial tan largo no es lo usual, pero hacerlo en perspectiva comparada es necesario. Y es necesario porque sí, a pesar de que tenemos realidades nacionales muy diferentes, existen patrones y tendencias que vemos repitiéndose y que tienen, digamos, probables causas comunes. Entre esas cosas, por ejemplo, vemos un creciente fenómeno de criminalización de operadores de justicia, es decir, operadores de justicia perseguidos con el uso del derecho penal, hasta con consecuencias tan graves como el exilio masivo de operadores de justicia. A estos operadores de justicia independientes de Centroamérica que nos acompañan a muchos de nosotros aquí en Washington, les quiero dedicar este panel. Y bueno, la idea de hablar de México y Centroamérica es poder mostrar algunos problemas comunes. Estamos hablando de países que por su ubicación geográfica respecto, por ejemplo, de los Estados Unidos enfrentan problemas o fenómenos comunes como la migración masiva, por ejemplo, ¿no? Son países también que miran quizá más hacia el norte que hacia el sur, ¿no? Y eso también genera algunos elementos interesantes respecto de los diseños que tienen sus sistemas de justicia. Entonces, bueno, vamos a poder analizar esto un poco más en profundidad, y después de concluir el panel vamos a tener una conversación con Diego García Sayán, que está aquí a mi derecha, que es el ex relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados hasta el año pasado, y que además ha podido hacer esta comparación no solo en América Latina, sino también en otras regiones del mundo. Pero antes de entrar en materia, no quiero dejar de agradecer a mis compañeras del grupo de Mujeres por la Justicia, que son las mujeres más expertas en temas de justicia en la región. Muchas de ellas están aquí en este panel y también en el panel anterior, y otras no han podido acompañarnos, pero nos están mirando. Sin ellas no hubiese sido posible hacer este evento. Entonces vamos a empezar con Guatemala. Tenemos aquí a Claudia Escobar, directora ejecutiva de Be Just y además ex jueza guatemalteca, que conoce este tema muy a detalle, y le vamos a dar 10 minutos para hablar sobre los principales problemas y desafíos de la independencia judicial en Guatemala. Adelante, Claudia, y bienvenida. Muchas gracias, gracias Úrsula, gracias a todos los presentes por acompañarnos. Al escuchar el panel anterior, realmente resuenan muchos paralelismos con lo que ocurre en Guatemala, tal vez con algunas diferencias, porque hemos avanzado más en la captura de las instituciones del Estado, y lo que quiero compartir con ustedes es tal vez algo que debieran de evitar todos los demás países llegar a donde ha llegado Guatemala. Guatemala realmente ha dejado de ser una democracia incipiente para ser una dictadura de la corrupción, donde las instituciones funcionan precisamente para promover la impunidad y promover la corrupción. La captura institucional del sector justicia no ha sucedido por casualidad. Ha sido un proceso muy estudiado, ha sido promovido por sectores poderosos. Se conoce como un pacto corrupto al grupo de sectores que han cooptado las instituciones, que están integrados por ex militares que combatieron durante el conflicto armado, funcionarios corruptos, políticos corruptos. El sector empresarial también tiene un rol en este pacto, y el crimen organizado, que ha
opera en la región. Es un crimen internacional de organizaciones que se benefician de la impunidad en el país. Entonces, no pasa de un día a otro, como les decía anteriormente. Ha sucedido en los últimos 15 años, cómo han ido capturando las instituciones. Y yo creería que hay un punto en el que se plasma, digamos, esa intención, y es a partir de un juicio en el que se lleva a la justicia a un dictador que es Ríos Montt, que fue quien estuvo detrás, digamos, de las masacres durante el conflicto el conflicto de Guatemala, el conflicto de guerra interna, que duró casi 36 años. Entonces, a partir de ese proceso, estos sectores deciden capturar las instituciones de justicia que habían sido de alguna manera fortalecidas durante los acuerdos de paz. A partir de los acuerdos de paz hubo mucha atención de la comunidad internacional para tratar de fortalecer las instituciones, pero ese proceso en ese momento creo que se para. En el 2014 se lleva a cabo una elección de cortes en donde ponen en el poder a 13 magistrados que tienen vínculos con estos sectores que yo les mencionaba anteriormente, y quienes habían sido nombrados originalmente por 5 años. Ellos tenían que dejar el poder en el 2019. Sin embargo, ese periodo se ha prolongado por 4 años más. El próximo año van a cumplir ya un segundo término en funciones. Entonces, ese momento es en el que se toma el control de la Corte, pero es importante también comprender que la Corte Suprema de Justicia tiene un rol en la elección del fiscal general y en la elección también de Corte de Constitucionalidad. Entonces, la Fiscalía, la persona que entra a ocupar el cargo de fiscal general, es nombrada en el 2018 y se nombra a Consuelo Porras. Esta persona empieza a deshacer todos los avances que habían existido en cuanto al fortalecimiento institucional, que de alguna manera también había sido impactado por una misión internacional que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, que operó en el país desde el 2006 al 2018. Esta señora ha sido considerada a nivel internacional como una persona antidemocrática y un personaje corrupto por el Departamento de Estado de Estados Unidos, precisamente por tratar de obstaculizar la justicia, de obstruir la justicia de todas las investigaciones. Después de que se le nombra a ella en la Fiscalía, también hay una elección de Corte de Constitucionalidad en el 2021, donde entran magistrados que están de acuerdo en continuar con esta política, digámoslo así, de favorecer los temas de corrupción. Sin embargo, en el país pues han existido ventanas de oportunidad para revertir estos procesos antidemocráticos, y esas ventanas creo que hay que aprovecharlas porque todos los países tienen en algún momento esas situaciones. Actualmente está el país esperando a que llegue al poder un candidato que fue electo hace unos meses, que es un candidato a presidente democrático y que podría favorecer un cambio en el país. Sin embargo, las cortes han tratado de distintas formas de impedir que él asuma el poder. Se han llevado a cabo procesos en contra del partido político. De momento está suspendido el partido político que permitió que él fuera electo. Han también tratado de levantar el antejuicio contra diputados de su partido. Y esta semana fueron declarados con lugar antejuicios en contra del Tribunal Supremo Electoral. O sea, hay todo un intento por desestabilizar el país en Guatemala. Creo que es un momento en que la comunidad internacional tiene que poner atención a lo que está sucediendo, porque aunque en Guatemala pues hay mucha atención a esto y ha existido un apoyo de la ciudadanía que escogió a este candidato honesto y que llega con una promesa de combatir la corrupción. Han existido, por ejemplo, manifestaciones por más de 20 días de los grupos indígenas y también apoyados por estudiantes y por la ciudadanía, pero los intentos para parar ese cambio en el gobierno pues continúan. Esta semana llama la atención que la Corte de Constitucionalidad
ordena también al Congreso de la República que lleve a cabo la elección de magistrados de Corte Suprema que está pendiente desde el 2019. Entonces es muy extraño una situación en que han sido complacientes en permitir que se prorroguen las funciones de los magistrados de la Corte Suprema por 4 años, pero que en este contexto están obligando al Congreso a elegir magistrados. La situación es difícil porque los magistrados de la Corte Suprema, como les mencionaba antes, tienen también la potestad de elegir a magistrados de Corte de Apelaciones. Es como un círculo vicioso. En el momento en que ellos están en el poder, van a tener capacidad de incidir sobre otras elecciones. Entonces, al promoverse este cambio en la magistratura, los magistrados que sean electos van a tener la capacidad de poder elegir a los magistrados que van a estar en sus cargos del 2024 al 2019. Toda esta situación de la justicia en Guatemala también ha repercutido en que muchos de los operadores de justicia que eran independientes y que habían realizado investigaciones de casos de corrupción, de alta corrupción, tanto fiscales como jueces, han tenido que salir del país porque se han iniciado investigaciones espurias en su contra. Ha habido una criminalización específica en contra de operadores independientes. Existen actualmente casi 50 operadores en el exilio, muchos de ellos en Estados Unidos, como decía Úrsula al inicio, algunos en México, en Costa Rica. Y esto pues es una muestra más de la grave situación que atraviesa Guatemala. Quienes no han salido del país y han optado por quedarse en el país han sufrido juicios. Existen actualmente 2 abogadas que están detenidas, están presas injustamente. Se trata de Claudia González y Virginia La Parra. Claudia fue exmandataria de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y Virginia La Parra era una fiscal que trabajaba en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Las 2 están detenidas injustamente y han sido declaradas como presas de conciencia por Amnistía Internacional. Entonces, esto demuestra que es un sistema que está capturado y que se necesita una reforma profunda para poder rescatar las instituciones de justicia. Muchas gracias, Claudia. Muy bien el manejo del tiempo. Bueno, como nos has contado, en Guatemala este proceso de captura no fue de un día para el otro, fue más bien largo y que se plasmó en una forma de diseñar el sistema y las instituciones que de alguna forma favorece y reconduce esas influencias externas sobre la justicia y las traslada a distintos espacios, distintos órganos a través de elecciones. Una mala elección de Corte Suprema, luego estos magistrados supremos eligen otras cortes de apelaciones y así se reproduce, digamos, estas influencias indebidas sobre la justicia. Pero existe otro caso en Centroamérica en el que no tardó tanto tiempo, que es el caso de El Salvador. Entonces, para comentarnos cuáles son los desafíos de El Salvador más recientes, tenemos a David Morales, que es el director legal de Cristosal. Adelante, David, tienes 10 minutos para tu intervención. Gracias, buenas tardes, un saludo a todos y todas. Bien, el caso de El Salvador es un caso, como la llamó en su momento el doctor García Sayán, siendo relator de desbaratamiento de la independencia judicial y concentración del poder, que prácticamente ha llevado al control de instancias fundamentales del sistema de justicia por parte del actual gobierno, que es un gobierno autocrático, autoritario y violador de los derechos humanos. Básicamente esto es posible gracias a este control del Poder Judicial. Debo decir que históricamente El Salvador partió del fin del conflicto armado, abriendo un proceso de paz que trajo reformas constitucionales, reformas del sistema jurídico importantes, y varias de ellas estaban dirigidas justamente a construir una independencia judicial. Había una reforma del sistema de justicia planteada de manera muy general en los acuerdos de paz, que la Comisión de la Verdad instó a profundizar. Lamentablemente esto fue en gran medida neutralizado por el poder político de aquel momento, pero la Comisión de la Verdad señaló un problema histórico y de diseño constitucional en El Salvador. Y es que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador
concentra un enorme poder, no solo judicial, sino administrativo. El órgano judicial recibe el 6% del presupuesto nacional, que son cuantiosos recursos, y los 15 jueces de la Corte no se dedican solamente a juzgar, a ejercer su labor de jueces, sino que administran este enorme presupuesto. Y además su poder administrativo les permite controlar y vigilar tanto la carrera judicial, la carrera de jueces y juezas, como la de abogados y abogadas de la República y notarios y notarias, ¿verdad? Es decir, es una instancia todopoderosa que tiene este control sobre estos importantes sectores que interactúan con el sistema judicial y el sistema judicial mismo. Si bien la reforma judicial fue limitada, las reformas sí permitieron mínimos importantes. Se instauró un Consejo Nacional de la Judicatura que no se le permitió desarrollarse de manera independiente como el administrador, ¿no? El administrador de los recursos y de la carrera judicial, pero que juega algunos roles importantes, principalmente el de gestionar la primera etapa del nombramiento de jueces y juezas. La Corte, por constitución y ley, no puede nombrar directamente jueces y juezas, sino que debe pasarse una etapa previa de evaluación, de selección, de investigación por parte de un Consejo de la Judicatura que construye las ternas. Se creó también, después del proceso de paz, una escuela de capacitación judicial que al cabo ya después de 2 décadas, pues había formado jueces y juezas que hicieron una carrera y que no eran los jueces y juezas que funcionaron para el conflicto armado y fueron cómplices de las violaciones. Entonces había ciertos mínimos. Tuvimos momentos donde jueces y juezas se negaban a cumplir leyes violatorias de los derechos humanos, como las leyes antimaras, aplicando controles de convencionalidad. Tuvimos momentos incluso de un par de marchas muy impactantes de jueces en las calles que salieron a defender su independencia en momentos de acoso por otros poderes del Estado. Hay muchos casos en concreto de ejemplos de manifestación de esta independencia judicial en algunos casos, ¿no? Han existido los problemas que se han referido en los demás países, ¿no? Partidización, politización en la elección de funcionarios de altas cortes, la Corte Suprema, la Sala Constitucional, que forma parte de la Corte Suprema en El Salvador, el fiscal general de la República, titulares del Ministerio Público, etcétera, clientelismo, pero en general estos mínimos estaban logrando mantenerse en El Salvador. Un juez, El Salvador ha sido uno de los países de mayor impunidad respecto de sus criminales de guerra, pero un juez que ahora está en el exilio aplicó la ley y trató de llevar hasta la fase plenaria a los perpetradores de la masacre del Mozote, y fue destituido por una iniciativa del gobierno actual y se encuentra en el exilio porque sufrió acoso. Y hay ejemplos de decisiones importantes de la Sala de lo Constitucional, sobre todo las 2 salas anteriores a la llegada al poder del actual gobierno Bukele. Sin embargo, creo que es bastante conocido lo que ha ocurrido: un populismo exitoso, la acumulación de poder político muy grande, un presidente electo democráticamente con una enorme mayoría de votos abrumadora que después arrasa las elecciones legislativas, y la primera decisión, una vez controla la Asamblea, es destituir a la Sala de lo Constitucional y destituir al fiscal general y nombrar funcionarios leales al gobierno. De tal manera que ahora no tenemos una Sala de lo Constitucional, sino que tenemos funcionarios usurpadores de la Sala de lo Constitucional que actúan como operadores políticos de la presidencia. Encima, la actual legislatura, afín al gobierno, tenía posibilidad de elegir 5 nuevos magistrados de corte que fueron electos sin seguir adecuadas garantías de independencia, de profesionalismo, etcétera. Nombraron más magistrados leales y controlan la Corte Suprema totalmente. Y bueno, el fiscal general también se instaló de esta manera de facto y luego fue reelecto con irregularidades. Carecemos de independencia entonces del poder político. Otras instituciones igualmente fueron cooptadas. En septiembre de 2021 vino una serie de reformas que la hemos llamado en El Salvador como reformas de purga judicial y purga fiscal. Tenía un nombre más elegante, ¿no? Reformas a la ley de la carrera judicial, etcétera. Y lo que hicieron fue
una ley para jubilar forzosamente a jueces y juezas mayores de 60 años o 30 años de servicio. Hay un grupo de alrededor de 100 jueces y juezas que fueron separados de los cargos de esta manera y se nombraron nuevos jueces sin seguir los procedimientos de ley, sin pasar la etapa del Consejo de la Judicatura. A dedo por la Corte Suprema de Justicia, también la opacidad y el cierre del acceso a la información pública en El Salvador está deteriorado, anulado, como práctica de políticas de opacidad, y ahora ni siquiera las actas judiciales, de corte plena en la que se nombran estos jueces, se pueden conocer rápidamente o están censuradas cuando finalmente, después de muchos meses, se suben a la web, ¿no?, de la Corte Suprema. Y luego vino el régimen de excepción, ¿no? Se establece el régimen de excepción, ya un continuo, no es de excepción, es un estado permanente de suspensión de derechos, seguido de numerosas reformas penales destinadas a pues, anular las garantías del debido proceso, especialmente en la jurisdicción de crimen organizado. La Corte Suprema utiliza la jurisdicción de crimen organizado para juzgar los casos de personas detenidas bajo el régimen y se impulsa una política de detenciones arbitrarias masivas. Estos jueces y juezas son jueces sin rostro, no se puede conocer su identidad, no se pueden conocer sus procesos de nombramiento, tampoco pasaron por la selección del Consejo de la Judicatura, de tal manera que se ha establecido una estructura ya dentro del Poder Judicial que controla la Presidencia de la República y que pueden operar por razones políticas. De tal manera que el Poder Judicial, no todo, pero está cooptado. Las últimas reformas al Poder Judicial también han establecido que la Corte tiene el poder de trasladar o destituir jueces. Y los jueces mayores de 60 años que no fueron destituidos de pleno derecho por el decreto de purga han debido someterse expresamente con una nota a un régimen de disponibilidad donde ofrecen su voluntad de que la Corte los separe o los traslade cuando quiera. Hubo una arquitectura en esto, se desmontaron algunas jurisdicciones, por ejemplo la jurisdicción medioambiental, donde había jueces imponiendo medidas cautelares que afectan poder económico, ¿no? Fueron desmanteladas y colocadas jueces leales. El juez del Mozote, ya mencioné el caso, juzgados de lo penal del departamento de la capital, San Salvador, donde podrían juzgarse exfuncionarios de gobiernos anteriores. Entonces hay una arquitectura para controlar una parte del poder judicial y ponerlo al servicio de el poder político. ¿Cuáles son los principales desafíos que estamos viendo ante esto desde la sociedad civil? El espacio civil, el espacio cívico también se ha reducido porque estamos en condiciones de la instauración de una dictadura en El Salvador. De hecho, la Sala de lo Constitucional actual, que ha sido impuesta por la Presidencia de la República, pues es la que con una resolución espuria, que no es ni siquiera una sentencia de inconstitucionalidad ni un amparo, pues ha facilitado la reelección presidencial que está prohibida expresamente en la Constitución de El Salvador en varios artículos. Incluso el pueblo está habilitado a la insurrección y un presidente no puede permanecer en su cargo un día más. No hay reelección continua en El Salvador constitucionalmente, pues la sala actual usurpadora ha permitido la reelección. Entonces el desafío más grande desde sociedad civil es pues acudir a nuestra memoria histórica, recordar las reflexiones de la Comisión de la Verdad y procurar que estos jueces y juezas que están violando el debido proceso, que han sido inconstitucional y legalmente establecidos, pues puedan o podamos someterlos a un proceso de investigación y de control de sus actuaciones. Esto no ocurrió después de los acuerdos de paz. Se instauró una impunidad absoluta y los jueces encubridores de masacres, desapariciones y ejecuciones nunca fueron investigados. Pues este es uno de nuestros desafíos, ¿no? Que es un estándar interamericano, además, de investigar funcionarios judiciales responsables. Y, por supuesto, recuperar los mínimos, los estándares mínimos de independencia que aún siguen en la ley y la Constitución, pero que el actual gobierno autoritario y poderes controlados por él están socavando. Muchas gracias, David.
Bueno, hemos visto el caso de 2 países en los que las Cortes Supremas están más bien en armonía, en consonancia, en sintonía con el Ejecutivo, pero bueno, ahora vamos a hablar de México y más bien parece ser lo opuesto, ¿no? Hay una tensión constante entre el Ejecutivo y la Corte Suprema. Y es un país, digamos, que tiene una tradición judicial fuerte, una de las Cortes Supremas más fuertes y sólidas de la región, pero que últimamente viene enfrentando sucesivas crisis. Entonces, para contarnos un poco de eso, le doy la palabra a Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México. Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación a DPLF. No está por aquí Úrsula, Katia, sí, Katia, pero también una cosa que decía Karina y es verdad, o sea, creo que hay que reconocer todo el trabajo que ha hecho DPLF en la región. Creo que desde que la conozco, no voy a decir cuántos años, pero desde hace muchísimos años, desde DPLF viene hablando de la importancia de la independencia judicial y creo que ya va siendo tiempo de que le hagamos caso o que hagamos caso de la importancia que tiene la independencia del Poder Judicial. Para hablar de México, a lo mejor primero que tengan un poco el contexto, ¿no? Somos un país que tiene una tremenda crisis en el tema de independencia judicial y una crisis también de violencia e impunidad. Tenemos más de 110,000 personas desaparecidas, más de 400,000 muertes violentas en cerca de 16 años, grandes casos de corrupción que al menos se han intentado avanzar en otros países. En México ni siquiera se han tocado, siguen intocados. Y además, pues tenemos el tema de la presencia del crimen organizado transnacional. Creo que el ser también vecinos de Estados Unidos influye mucho en lo que pasa en México. Y yo creo que mucho hemos platicado cuáles son los indicadores para pensar que hay una captura del Estado y que hay un avance del autoritarismo. A lo mejor yo me referiría con unos muy puntuales, ¿no? El tema de la militarización, el avance de la militarización, el tema de las fiscalías, que se toma a las fiscalías como un instrumento de poder, el tema de los ataques a la independencia judicial y en la reducción del espacio público, que puede ser ataques a operadores, a defensores, a periodistas y a víctimas. Creo que podrían ser como las cosas más generales que nos podrían ayudar a entender cuándo está habiendo una captura del Estado. En el tema mexicano, yo empezaría por decir qué nos ha pasado con las fiscalías y creo que lo voy a resumir de esta manera. Las fiscalías se han construido en México como un mecanismo, como una maquinaria de impunidad y corrupción. No es casual. No es casual lo que pasa en México. Cuando uno va a ver que tenemos arriba del 95% de impunidad, por ejemplo, frente a 110,000 casos de desaparición, solamente 35 sentencias. Y cuando vemos que tenemos también arriba del 90% de la cifra negra, o sea, que es decir, que la gran mayoría de la gente decide no ir a denunciar, eso nos habla de que no es casual que estas fiscalías se hayan constituido como espacios de corrupción y de impunidad. Nosotros tuvimos esta reforma en el año 2014 para el artículo 102, donde nace la autonomía de la fiscalía. Y Claudia Paz siempre nos lo dijo, la fiscalía se tendría que constituir como un cuarto poder, como un poder absolutamente independiente. Y a lo mejor esto cuesta mucho creer en otros países. Creo que la mayoría de los que estamos aquí estaríamos de acuerdo en que las fiscalías tienen que ser autónomas, pero nos cuesta construirlas como eso, como un cuarto poder, ¿no? En México, bueno, obviamente que una parte de la toma de las fiscalías tiene que ver, como lo han dicho mis compañeras de la región, con el tema de las designaciones, ¿no? Tuvimos esta reforma donde pensamos que podríamos avanzar hacia una fiscalía autónoma. El artículo 102 lo que establece para el tema de la designación es que el Ejecutivo arma una terna y el Senado elige de esa terna a la persona que va a ser él o la fiscal general de la República, ¿no? Y bueno, ahí ya está la cosa echada a perder, porque si lo va a elegir el presidente de la República esa terna y nunca sabemos cómo se elige esa terna y después tenemos a legislaturas tomadas por el partido en el poder, pues entonces lo que significa es que no tenemos absolutamente ningún contrapeso. Nosotros hicimos el intento y quien me oye hablar ya va a decir, ay, ya viene a hablar otra vez de su colectivo, la fiscalía que sirva y lo que hicieron. Pero es que es importante recuperarlo. ¿Por qué? Porque por lo menos intentamos desde la sociedad construir un contrapeso y déjenme, me adelanto para mi conclusión, que creo que es lo único que puede hacer peso frente al avance del autoritarismo en la región, el músculo social.
Logramos un músculo social con más de 160 organizaciones, colectivos de víctimas, académicos. Después se nos sumó la empresa también, empresarios que también estaban preocupados por el tema de impunidad. Logramos hacer una ley orgánica, nos fuimos a la región a entender las buenas prácticas para investigar gran corrupción, graves violaciones, pusimos fórmulas para incrementar el tema del servicio de carrera, quitarle el poder a las delegaciones de la Fiscalía General de la República que están en los estados y que estando en los estados no iban a enfrentar la gran criminalidad, pusimos reglas para convocatorias, para participación ciudadana, un consejo del Ministerio Público. Bueno, me podría pasar todo el día hablando de todo esto. Se aprueba esta ley, que es una ley que se aprobó, yo siempre digo que el 70% de lo que intentamos poner en la ley con el colectivo Fiscalía que Sirva quedó. Úrsula dice que es el más del 80%. Entonces, bueno, y ahí viene la parte donde todo se echa a perder, ¿no? Se nombra como primer fiscal a Gers Manero, que es una persona cercana al presidente, sin respetar ninguna de las reglas que se pusieron para el tema de la designación del fiscal. Y bueno, lo primero que trató de hacer este fiscal fue pues cambiar la ley, porque era lo que le estorbaba para poder hacer uso de la fiscalía. En su informe de 100 días, es que ese informe está para tenerlo impreso y colgado así en las oficinas, ¿no? Donde querramos ver cómo se ataca a las instituciones, porque lo que dice es, me encontré con una fiscalía que ha sido un instrumento del poder político. Ese es el informe que él dio, el diagnóstico que dio Gers Manero, que sirve para proteger a los amigos y perseguir a los enemigos. Yo les decía a los colegas, bueno, si ya nos dijo eso de entrada, no seamos tan negativos, ya lo identificó, pues algo va a pasar. Pues no pasó nada. Cambió la ley y tenemos a un fiscal que ni siquiera sabemos dónde está, porque evidentemente está fuera de la vida política del país. La impunidad no ha reducido, la violencia ha aumentado y ni siquiera las víctimas tienen una voz frente a uno de los actores principales en el país. Ese es el resumen de lo que está pasando con la fiscalía. Ahora, imagínense lo que pasa con las fiscalías locales. Son fiscalías que además de estar tomadas por el gobernador, porque no nos han funcionado las reglas que se han puesto para designaciones, son fiscalías que además se han tomado por el crimen organizado. Entonces, ¿cómo vamos a reducir la violencia en México si quienes están investigando son parte de esto, ¿no? Bueno, eso para la parte primera del tema de la fiscalía. Y me quedan muy pocos minutos, pero voy a tratar de entrar a la parte de independencia judicial. ¿Qué les digo? Si me imagino que ustedes han visto las últimas noticias de lo que ha pasado en México, ¿no? Yo creo que aquí volvemos a uno de los principales problemas, el tema de cómo se designan a las y los ministros de la Suprema Corte, ¿no? ¿Qué pasa en México? Bueno, el tema en México es que, digamos, la elección de los ministros se elige dentro de una terna que, ya se me acabó el tiempo, la elección de los ministros queda, digamos, por parte del Senado, ¿no? En esta terna que somete el presidente de la República, que es otra vez lo mismo. O sea, el presidente hace esta terna, no sabemos cómo la hace, no sabemos cómo les elige, no hay participación ciudadana, etcétera. No hay contrapeso, porque cuando llega al Senado, pues el Senado va a aprobar lo que le dice directamente el presidente de la República. Yo me acuerdo de una elección, un momento, a lo mejor no te acuerdas cuáles fueron, José, cuando se eligieron a 3 ministros de la Corte. Me acuerdo mucho a un senador, a Corrales, que dijo, no nos hagamos tontos, ya estamos de acuerdo cuál va a ir para el PRD, cuál va a ir en ese entonces para el PRI, para el PAN. Cada uno va a tener un candidato. O sea, lo dijo en una audiencia pública en el Senado. Es tan claro esto que así es. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se han elegido a las personas que son cercanas al presidente, que son algunas del mismo partido del presidente, y lo estamos viendo. No nos ha funcionado, evidentemente, el recurso efectivo, no contamos con un recurso efectivo, nosotros ya dejamos de promover amparos, llevamos 10, y cuando vimos que ya habíamos logrado la jurisprudencia en contrario, dijimos, parémosle, porque no vamos a seguir afianzando de que no tenemos recurso efectivo. Es decir, si un candidato o si una persona ciudadana quiere oponerse a las designaciones, no tenemos cómo combatirlo. No tenemos cómo combatirlo, o sea, no hay cómo. Entonces, no hay un recurso efectivo para cuestionar estas designaciones que sí existen en otros estados de la República, ¿no? Y la otra cosa con la que yo terminaría, hemos visto que ha habido un recorte al Poder Judicial, al presupuesto del Poder Judicial. Hemos visto ataques constantes a la independencia judicial en las conferencias mañaneras. Y uno se pregunta cuando escucha al presidente atacar hacia el Poder Judicial de resoluciones casos que se están decidiendo, donde no tendría ni siquiera que opinar el presidente absolutamente nada de un caso que está siendo sometido
o de los casos que se resuelven contrariamente a sus políticas. Uno ve al presidente y dice, ¡jole! ¿De veras no podremos hacer nada? ¿No hay ningún recurso frente a esto que está pasando a los ojos de todo el mundo, estos ataques a la independencia judicial? ¿No hay nada que podamos hacer? Y bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a poder hacer también frente a la reducción del presupuesto? Afortunadamente ahí, lo que ha pasado ahorita es que de los amparos que se han ya promovido, ya ha habido algunas resoluciones del propio Poder Judicial diciendo pues que lo que aprobó el legislativo es contrario, y vamos a ver cómo esto funciona, por lo menos se han dado las suspensiones, pero hay que ver. La otra cosa es que nos centramos mucho en el tema de designaciones, pero se nos va el tema de las remociones, ¿no? Y el tema de las renuncias, como es ahora el caso del ministro Saldívar, que recientemente, esta semana, dijo, pues ya me voy, porque ya hice lo que tenía que haber hecho y ahora me voy a ir a trabajar con la cuarta transformación, y entonces, pues sin cumplir con el periodo que le queda. Y lo puede hacer. ¿Puede un ministro decir, me voy porque ya aquí, aunque la Constitución diga que es por causa grave, quién interpreta cuál es la causa grave y cuál es el procedimiento? Se fue además y dejó colgado ayer a la Suprema Corte en una sesión cuando ni siquiera se había procedido a la renuncia. Entonces, están pasando cosas súper graves que no sabemos cómo las vamos a combatir. Y yo, platicando con los colegas, digo, ¿qué es lo efectivo? ¿Qué es lo que nos sirve ahorita? Evidentemente, hay que cambiar el sistema de designaciones. Nosotros nos fuimos a ver a Guatemala las comisiones de postulación, pero nos retiramos inmediatamente porque dijimos, por ahí no va. Pero la pregunta es, ¿qué sí funciona? ¿Qué sí puede funcionar? Es que tenemos que encontrar algo que funcione y tenemos que encontrar mecanismos para ir al Poder Judicial cuando no funcione, porque sin mecanismos para hacer contrapesos no vamos a poder. La otra cosa, el proceso de captura del Estado, hemos dicho, no se da de un día para otro. Y entonces, ¿cómo lo frenamos? ¿Cómo, cuando todavía es a tiempo, podemos activar mecanismos a nivel nacional, pero también a nivel nacional y a nivel del sistema interamericano, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que eso funcione? Porque si el agua está demasiado caliente, es demasiado tarde. Uno escucha a los compañeros de Nicaragua y ya todo el mundo dice, pues es que ya no se puede nada. ¿Y entonces qué hacemos? Cuando sí podemos, ¿qué hacemos? Y yo lo que diría es músculo social. Tenemos que hacer músculo social y no hemos sabido cómo hablarle a la gente de la importancia de las fiscalías y de la importancia de la independencia judicial. Vean, en los foros somos los mismos, en los foros internacionales y en los foros nacionales somos los mismos. Entonces, ¿cómo le llegamos a la gente para que sepa que la importancia de defender esto es defender sus propios derechos y que si toman el Poder Judicial van a tomar también el control de nuestras vidas? Tenemos que pensar cómo hacemos este músculo social y cómo también nos reunimos más entre las regiones a platicar esto, porque seguimos pensando con base en nuestro propio círculo y no estamos viendo lo que está pasando en otros lugares. Y creo que ya se me acabó el tiempo hace mucho tiempo. Entonces, por aquí cerraría y seguimos en las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Ana Lorena. Bueno, sí, es muy preocupante la situación en México, tiene sus características especiales, pero bueno, pensemos que es un país enorme, con muchos estados que reproducen además estos problemas que se dan a nivel federal, y que justamente esos tribunales estatales que están más cerca de la gente, pues son los que más impacto pueden tener en sus vidas, y además estamos reproduciendo esos mismos problemas en un nivel mucho más pequeño. Bueno, con esto entonces quisiera cerrar este panel de México y Centroamérica señalando un par de cosas. La primera, el tema de la importancia de prestarle la atención a la independencia de los fiscales y las fiscalías, o la autonomía de los fiscales y las fiscalías, que es un debe enorme en la región. Otros sistemas, el sistema universal o el sistema europeo, han avanzado muchísimo en estándares de independencia, autonomía de fiscales y fiscalías, y en contextos como el de Centroamérica, donde hay criminalización, y en México ya empezó a verla también, entiendo que hay persecuciones a algún juez federal por ahí. Esta criminalización, que termina muchas veces en el exilio, tiene como actor principal a los fiscales generales, ¿no? Y a las estructuras fiscales que no tienen contrapesos internos. Otra cosa también, el tema de la estigmatización y el uso del discurso público para hablar de operadores de justicia, no solamente algo que se ve en México, también en Ecuador y en Perú. Los presidentes salen
en campaña, en cadena nacional con las fotos de los jueces. Eso mina la confianza en el sistema de justicia y prepara el camino, ¿no? Como sucedió en el caso de El Salvador, se prepara el camino para luego aparecer con las reformas salvadoras que vuelven mucho más difícil deshacer todos estos nudos institucionales que permiten, digamos, el control total de las instituciones. Y bueno, terminado este panel, quiero también empezar ya la parte final con la intervención de Diego García Sayán. Como ya saben, él ha estado teniendo este cargo de relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados, y no sé si habrá quedado más asustado de cómo ha empeorado las cosas en estos meses que él no ha tenido el cargo, pero bueno, le dejo hacer su balance de cómo vio la región y cómo la ve ahora. Gracias, Úrsula. Bueno, dejé la función y todo se malogró. Hasta noviembre yo vi las cosas bien, ¿no? Y de pronto empieza la corrupción y los autoritarismos. Este panel me parece increíblemente representativo de lo que está pasando no solo en América Latina, sino en el mundo. La maravilla de una cosa que puede ser en apariencia buena, como que se rebaje la edad de jubilación, que es bueno para quien lo recibe, acaba siendo, no solo en El Salvador, sino en otros lados, una herramienta de control político. En Polonia, que es uno de los tantos espacios de control autoritario de la justicia, hay elecciones recientes que espero que eso cambie eventualmente las cosas, el gobierno estaba cansado de esa Corte Suprema que era medio independiente, por culpa de la presidenta de la Corte Suprema, y decidieron, lo obvio, bajar la edad de jubilación. Y le pregunté al gobierno, ¿no? ¿En qué lugar del mundo se reduce la edad de jubilación de los jueces supremos y por qué, ¿no? Dígame, contéstenme mañana, ¿no? No encontraron ni un solo país, ¿no? Yo busqué en Google, que eran aliados, no había tampoco, ¿no? Entonces, después de este proceso que uno ingresa a ser relator sin tener muy clara cuáles son las funciones, ya se sabe que no hay funciones de coercitividad alguna, es simplemente presentar informes, conclusiones, hacer visitas a los países que a uno lo inviten. Países más pesados nunca me quisieron invitar. Pero llegué a 3 conclusiones que están aquí crudamente expresadas en lo que acabamos de escuchar en esos 3 países latinoamericanos que lamentablemente son expresión de lo que pasa en muchos otros países, lo que pasa en Perú, que hemos escuchado hace un rato. Primero, la creciente tendencia al autoritarismo como corriente global, en la que, a diferencia de etapas anteriores latinoamericanas que conocemos y sufrimos bien en las décadas del siglo pasado, pasaba por una injerencia del militarismo, mayor poder militar, golpes de Estado militares o lo que fuera. La herramienta principal de ese autoritarismo, sin otras cosas, por supuesto, como el control de los medios de comunicación, pasa a ser la justicia. Justicia como objetivo a ser, no digo conquistado, porque eso podría implicar un previo proceso de seducción, ¿no? Sino controlada, ¿no? Entonces, lo que hemos escuchado ahora de México, Guatemala y El Salvador no es igual en Sudamérica, pero hay muchas cosas parecidas, como de Perú, por ejemplo, refleja bien una corriente global, ¿no? En donde otras tentaciones de gobiernos para control, que eran áreas diferentes, ahora pasan por el control de la justicia. Como relator procesé 300 comunicaciones, ¿no? Que se llegaban casos y había que dirigirlas al gobierno y esperar una respuesta. A veces daban respuesta, otras veces nada. No recuerdo el porcentaje exacto, pero la abrumadora mayoría tenían que ver con temas que al final era el propósito de control político. Porque cuando las sociedades de alguna manera se institucionalizan, aunque sea con instituciones débiles, ya las viejas formas no funcionan, no son suficientes para el control político, controlar la prensa y controlar a los militares, ¿no?
La justicia es un problema, porque puede abrir procesos a los corruptos, puede abrir procesos a los violadores de derechos humanos, y puede justamente asegurar que no se abran esos procesos cuando se trata de gente en el poder. Pues primera gran conclusión, la creciente tendencia al autoritarismo, utilizando la justicia como una herramienta y haciendo de la justicia como un objetivo a conquistar, a subordinar y a someter con matices muy diferentes, y por supuesto no estoy aquí pretendiendo una generalización total, porque hay varios países del mundo y por supuesto de América Latina donde esa tendencia no es así de groseramente visible. Ya tenemos aquí 3 ejemplos, varios que hemos escuchado el día de hoy. Y eso se enfrenta a todo. Se enfrenta a instrumentos internacionales sobre independencia judicial que están aprobados por Naciones Unidas desde la década del 80, otros parecidos sobre independencia de los fiscales que vienen después, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 de Naciones Unidas, que establecen también otros principios, aunque la palabra independencia judicial no se utiliza así, una justicia fuerte, independiente y con capacidades técnicas y bien financiadas. Entonces, primero, estamos ante una corriente mundial, ¿no? Bajar la edad de jubilación se convierte en una herramienta que empieza a extenderse, todavía no a generalizarse, en algo que hace que tengamos ahí una amenaza global a la cual hay que hacer frente, como el dato de la realidad que ya existe, y en prevención de una serie de trucos, de políticas y de procedimientos que puedan parecer a primera vista inofensivos, como el cambio de la edad de jubilación, pero que en realidad buscan el control político, ¿no? Digamos, no estoy aquí reinventando la rueda, estoy simplemente poniendo en blanco y negro algo que hemos escuchado el día de hoy, pero que lo que sí puedo aportar, que de mi experiencia, este es un fenómeno global, ¿no? La Europa democrática post quebrantamiento del muro de Berlín está exactamente en ese mismo proceso. Matices con mucho más elegancia y con otras vías de llegar al mismo objetivo. ¿Eso para qué? Para la concentración de poder, para lo elemental, ¿no? Es decir, los checks and balances famosos, limpiarlos, ¿no? Y más importante, ¿acaso que una ley que venga del Congreso que no le gusta al gobierno es una investigación sobre un tema pesado que puede haber en alguien que está en el gobierno? Y acaba siendo más importante. Acaba a veces controlar la justicia y controlar el legislativo. ¿Eso para qué? Segundo tema, la corrupción. La corrupción como un asunto que obviamente es un elemento de repulsión ética y moral, pero que tiene que ver directamente con el derecho, tiene que ver directamente con la justicia y tiene que ver directamente con la independencia judicial. Y hace que a través de ello se aplaca, se previene, se impide investigaciones, ¿no? Y se genera una dinámica propia de corrupción también, ¿no? Como lo hemos visto en varios países. Panorama pésimo, pero que tiene como contraparte otra cara. La cara de un instrumento, de un tratado internacional que se ha dado en el mundo, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que me atrevo a decir, lo veo como uno de los tratados internacionales más trascendentes, más importantes que se han adoptado en las últimas décadas. No solo porque condena el principio de la corrupción tan nauseabundo, tan repelente, que tanto dinero se lleva a manos privadas que debiera ser utilizado para propósitos de desarrollo y de bienestar de las poblaciones, sino porque requiere de una institucionalidad para hacerlo posible. Y a la vez, paradójicamente, cuando uno lee la Convención Anticorrupción, es un instrumento extraordinario para enfrentar a la corrupción. ¿Por qué? Porque no es un catálogo declarativo solamente de que lo que está mal así, lo que está mal así. Es una herramienta operacional para que la justicia, las justicias nacionales, no ninguna justicia internacional, puedan avanzar en investigaciones. Y yo nunca he visto un tratado tan detallado, tan operativo, que establece los mecanismos de cooperación
internacional entre los jueces nacionales. Que si vemos que la corrupción hoy día tiene varios espacios en donde muchos de ellos son transnacionales, ¿no? Lo hemos visto en América Latina con las constructoras, por el momento brasileras, pero puede haber constructoras de otro lado, como elementos importantísimos que a nivel transnacional requiere una respuesta también transnacional. Es decir, para los procesos de investigación, para los procesos de extradición, esa convención da unas herramientas que no han existido nunca en la historia del derecho internacional. El problema es que si el primer tema permanece ahí, que es la falta de independencia, no se resuelve, obviamente esa convención contra la corrupción no va a funcionar, ¿cierto? Entonces ahora se reúnen en diciembre los estados partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, creo que en Atlanta. Y sería muy interesante, sospecho que no lo van a hacer, que se hable allí de cómo la falta de independencia creciente en el mundo está afectando el funcionamiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y los miles de millones que desaparecen, que se desvanecen todos los meses en el mundo, ¿no? Entonces los convoco a que me revisen un poco cómo funciona la Convención de Corrupción y está, es perfecta. O sea, ahí, pero el prerequisito es que los jueces sean independientes. ¿Cómo el país B va a extraditar al país A cuando se solicita la extradición de una persona y en ese país no hay justicia independiente? Obviamente no funciona, asumiendo que haya voluntad para avanzar en ese sentido. Y el tercer tema, que no estoy aquí con esto tampoco respetando la rueda, sino comprendiendo con ustedes lo que fue una de las conclusiones de la experiencia de estos años, el creciente reto de algo en lo que se ha avanzado poco, que es el del acceso a la justicia para todos. Algo de lo que no hemos hablado aquí mucho, pero que es un tema absolutamente crucial. Y el dato que salen por ahí, siempre un numerito, ayuda a ver su magnitud. 6.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la justicia, ¿cierto? Es decir, que la justicia no está preparada en su organización institucional, en su presupuesto, en la preparación profesional de jueces y fiscales en muchos países, en otros sí, hay una preparación adecuada para que la justicia llegue. Y como la justicia no llega muchas veces, se tiene a veces como aislada y estigmatizada a la justicia que sale de abajo, la justicia consuetudinaria que viene por lo general de las zonas campesinas, de las zonas rurales, que en las tradiciones campesinas sí funciona. Es un mecanismo de solución de conflictos y hasta de procesamiento y sanción de delitos, ¿no? Se hacen los procesos, eso pasa en Perú, pasa en Colombia cada rato, que encierran a delincuentes y le hacen una jaulita y tienen su jaula violando lo que dice la ley penal y todo, pero cumple su propósito, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un elemento que creo que en la comunidad internacional tendríamos que ir viendo con un poquito más de atención, ¿no? No para decir, bueno, entonces, ya que la justicia no llega, hay que hacer una justicia paralela, sino para observar si esa justicia paralela también comete atrocidades, comete afectaciones, por ejemplo, al derecho de defensa, que es una de las cosas que más saltan en estos casos. Yo no me pude defender porque no entendía lo que me acusaban en Aymara, yo no sé hablar Aymara, no, cosas de ese orden. Entonces, creo yo que lo importante, y con esto termino, es que estas piezas que estamos viendo como procesos trágicos nacionales son parte de un escenario global mayor. Esto no es, no ha estado siempre así, hoy día ha pasado a ser algo de primer plano. Antes el autoritarismo venía a los cuarteles, hoy día el autoritarismo pasa por controlar la justicia en América Latina, en Europa, en el África y en el Asia. Entonces, hacer de esto un tema central para defender la democracia y los derechos humanos es algo, creo que tendríamos que hacer más campaña para eso, y se está haciendo un trabajo extraordinario en el proceso. Todas y todos ustedes que están acá también marchan en ese sentido. Entonces, esta modesta experiencia que comparto, de decir, bueno, estamos en lo mismo. Para bien, para mal. Creo que para bien porque compartimos los conceptos, y para mal porque estamos reventados. Gracias. Muchas gracias, Diego.
Creo que estamos un poco sobre el tiempo, pero no quiero dejar de dar el espacio para solo un par de preguntas, si es que las hubiere. No sé si alguien de los que está aquí quiere preguntar algo brevemente o alguien de los que esté conectado y alguien me puede avisar qué cosa dijeron porque no los puedo ver por aquí. Pues si no hay preguntas, quisiera en todo caso cerrar el evento agradeciéndoles a los colegas que nos han acompañado desde sus países en los paneles, también a quienes nos acompañaron virtualmente. Y bueno, decirles que vamos a seguir promoviendo estos intercambios, estos diálogos comparados sobre los temas de justicia. Invitarles a quienes no están necesariamente aquí, pero que quieren involucrarse también en esto, que nos contacten y hagamos una fuerza conjunta. Como dijo Ana Lorena, tenemos que crear músculo. Estamos en eso. Y nada, seguimos difundiendo y acompañando sus esfuerzos para ayudarlos a maximizar el impacto y que podamos construir una justicia más independiente y responsable y democrática en la región. Muchísimas gracias.